Bienvenidos al debate Fe en la Lupa, el espacio donde analizamos y reflexionamos sobre cada programa de Una luz en la oscuridad. Imaginemos por un momento la decisión de construir el sistema de seguridad más avanzado, totalmente impenetrable para una casa. Ujú. O sea, se instalan cámaras de última generación en cada ángulo, cerraduras biométricas, puertas de acero, ventanas con vidrio a prueba de balas. Y al terminar, pues el lugar se siente increíblemente seguro. Nada ni nadie puede entrar sin permiso. Claro, es una imagen muy fuerte. Y digo, desde una perspectiva puramente evolutiva o psicológica, buscar protegerse tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Construir barreras, ya sean físicas o emocionales, es un mecanismo de supervivencia súper básico. Sí, totalmente. El instinto de autopreservación es natural. Pero el problema surge cuando ocurre lo impensable. De repente, un día, se desata un incendio en el interior, digamos por, no sé, un cortocircuito en la cocina. ¡Wow! Claro, y ahí cambia todo. Exacto. En ese instante, esa fortaleza impenetrable se convierte en una trampa mortal, porque el diseño del sistema estaba tan obsesionado con mantener el mundo exterior afuera, que a quien lo construyó se le olvidó dejar un mecanismo para pedir ayuda. Para salir. Para salir cuando el peligro venía desde adentro. Y ese es exactamente el peligro de la sobreprotección. Es una metáfora cruda, pero describe con una precisión casi quirúrgica lo que ocurre en la mente humana, cuando decidimos aislarnos. Pues con esa imagen resonando quiero dar una enorme y cálida bienvenida a toda la audiencia a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de material verdaderamente fascinante. Así es, estoy muy emocionada por este análisis. Nuestra fuente principal proviene de la transcripción de un programa de YouTube titulado Una luz en la oscuridad, conducido por Mariana y Cristian Arévalo. Y es un espacio muy particular porque mezclan actualizaciones de su comunidad, noticias globales y unas enseñanzas de vida bastante profundas. Ujú. Y nuestra misión hoy, digo para quienes nos escuchan, es desentrañar cómo los medios modernos abordan una intersección muy, muy específica, que es la conexión entre las noticias a escala global y la transformación personal más íntima. Exacto. Puntualmente vamos a desglosar la anatomía de lo que nuestra fuente llama el mundo del ego. Queremos entender cómo impacta y moldea el comportamiento humano. Pero, a ver, antes de sumergirnos de lleno en esto, debemos hacer una pausa. Y, siguiendo nuestra regla estricta de imparcialidad, hay que dejar algo sumamente claro para la audiencia. Sí, esto es vital. El material de origen que estamos analizando hoy contiene puntos de vista religiosos y teológicos específicos, muy anclados en el cristianismo. Y quienes conducimos este espacio no estamos tomando partido, ni respaldando, ni promoviendo estas creencias. Totalmente. Nuestro objetivo es puramente analítico. Lo que buscamos es transmitir y desmenuzar estas ideas tal como se presentan en el texto original para entender, pues, su perspectiva, ¿no? Ok, analicemos esto. Lo primero que llama la atención es cómo los presentadores de este programa nos preparan para el mensaje principal. O sea, no empiezan hablando de psicología ni de dilemas personales. Abren con una especie de noticiero global. Sí, al que llaman buenas noticias del Evangelio. Exacto. Y las cifras que arrojan no parecen ser coincidencias. Tienen un peso enorme. Pasaje de la secuela de Mel Gibson, La resurrección de Cristo. Ah, sí, la película. Sí, una producción que, según dicen, inició en octubre de 2025 y tomó como 7 meses. Y luego de ahí llevan a la audiencia al otro lado del planeta, a Corea del Sur. Ese salto geográfico me pareció interesantísimo. Hablan de la escuela cristiana Samul, ¿verdad? Así es. Describen cómo esta escuela creó un muro de oración. Y el detalle del muro me pareció brillante a nivel de diseño empático, porque los estudiantes dibujan las siluetas de sus propias manos en el muro para escribir peticiones. Y la idea es fomentar que otros vengan, pongan sus manos encima de esos dibujos y así generen cuidado mutuo. Es una imagen súper visual. Sí, y luego el programa salta a Tailandia, fíjate, señalando que la Iglesia Unida ha logrado alcanzar a más de 20 millones de personas en los últimos 2 años. Es un recorrido geopolítico en cuestión de minutos. Lo fascinante aquí es el mecanismo subyacente.
Al ofrecer este panorama tan inmenso, la fuente está anclando una filosofía antigua en el lenguaje de validación del siglo XXI. Y hablando del lenguaje del siglo XXI, hay un dato tecnológico en este material que, o sea, suena casi como un reporte de ganancias de Silicon Valley. Mencionan la aplicación YouVersion. La Biblia digital. Exacto. Bueno, dicen que alcanzó un récord absoluto en Hispanoamérica. Reportaron, y ojo a este número, más de 22 millones de usuarios activos en un solo domingo. ¡Wow! Es muchísimo. Y estamos hablando de un crecimiento del 20% respecto al año anterior. Y liderado por países como México, Argentina, Colombia y Perú. Y fíjate, aquí es donde debemos detenernos a observar el por qué. O sea, ¿por qué una transmisión sobre espiritualidad necesita apoyarse en métricas de usuarios activos de una app tecnológica? Claro, suena contradictorio al principio. Sí, pero en psicología y marketing moderno a esto se le llama prueba social, ¿no? Social proof. El cerebro humano instintivamente interpreta los grandes números como una señal de seguridad. Ah, o sea, como un algoritmo de redes sociales. Exactamente. Si el cerebro ve que 22 millones de personas desde Corea del Sur hasta México están interactuando con un mismo concepto, libera dopamina y reduce las defensas. Es como pensar, bueno, si tantas personas están haciendo esto, debe ser válido y seguro, no estoy aislado. Es decir, preparan el terreno de forma magistral. Demuestran que quienes escuchan no están solos frente a sus pantallas. Amortiguan el golpe emocional para luego, casi de forma abrupta, llevar la conversación hacia el problema más íntimo y solitario que discuten: el ego. Y esa es la transición clave, porque ahí el torno cambia por completo. En este punto, la fuente hace una distinción que, la verdad, cambia las reglas del juego respecto a cómo solemos entender el ego. Porque, en la cultura popular uno piensa en el ego y se imagina a alguien súper arrogante o alguien con exceso de confianza, ¿no? Sí, o incluso baja autoestima disfrazada de superioridad. Pero aquí van por otro camino completamente distinto. En este marco, el ego se define como un deseo profundo, casi obsesivo, de independencia total y autosuficiencia extrema. La actitud de yo me arreglo solo. Tito a nadie. Y para fundamentarlo, utilizan una cita textual que es el pilar de esto. Cuando el hombre se cree Dios, pierde al verdadero Dios. ¡Qué frase tan fuerte! Se cree Dios. Sí, porque para ilustrar esta idea de usurpar un rol que no corresponde, comparan este deseo del ego de ocupar el trono del control de la vida con la figura de Satanás. Ah, citando el libro de Isaías, ¿cierto? Exacto, el capítulo 14. Describen la ambición de subir al cielo y levantar un trono propio. Lo que la fuente argumenta analíticamente es que el ego humano refleja esa misma renuencia estructural a pedir ayuda o aceptar corrección externa. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque si somos honestos, esta perspectiva, choca de frente con la realidad actual. Totalmente. Pensemos en la cultura laboral moderna. Vivimos inmersos en la era del hustle, ¿no? La cultura del esfuerzo constante, la glorificación del emprendedor que se hace a sí mismo. El lobo solitario. Exacto. La sociedad moderna premia, aplaude y sobre todo monetiza exactamente lo que esta fuente critica: la independencia feroz. Entonces uno se pregunta, ¿no es injusto catalogar de ego a lo que hoy simplemente llamamos supervivencia? Es que ese es el gran conflicto, la gran tensión. La sociedad te exige esa autosuficiencia como escudo, pero la fuente sugiere que ese espejismo de control es en realidad una desconexión de nuestra naturaleza. Argumentan que el ego te engaña, ¿sabes? ¿Cómo así? ¿Cómo engaña la mente? Pues convence a la mente de que la vulnerabilidad es un riesgo inaceptable, que las relaciones te van a decepcionar. Al evitar ese riesgo, el individuo rechaza la instrucción. En el lenguaje del material lo comparan con rechazar al pastor, que es la figura de guía. O sea, ¿la gente prefiere su soledad amurallada antes que ceder un poquito de control? Sí, exactamente. Pero, a ver, asumo que aislarse a ese nivel no es un evento repentino. Nadie se despierta un martes y decide desconectarse emocionalmente de toda la raza humana, ¿verdad? Por supuesto que no. No es de un día para otro.
El deterioro es un proceso sigiloso. Y para explicar el cómo, usan una analogía padrísima, supergráfica, extraída del Cantar de los Cantares. Ah, la de las zorras. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Esa misma. Es un término que los presentadores actualizan y lo comparan con las termitas en una casa de madera. Que es una analogía aterradora si lo piensas, porque la termita no ataca el exterior de la casa. Va directo al núcleo blando de la madera y deja la pintura de afuera completamente intacta. Intacta, ¿sí? Si conectamos esto con el panorama general, fíjate, esta metáfora de las termitas aplica para cualquier sistema. El verdadero peligro no son las grandes crisis. No es el incendio inmenso del principio. Exacto. El peligro son los microhábitos, esas decisiones minúsculas de aislamiento. O sea, un pensamiento tipo, hoy no voy a consultar esta decisión con nadie, o hoy me guardo este resentimiento y lo manejo yo sola. Es un trabajo milimétrico de evasión. Además, fíjate, mencionan un concepto extraído de los proverbios, el peligro de la prudencia propia, que si lo traducimos a, términos psicológicos o sociológicos, suena muchísimo al sesgo de confirmación. Ándale, totalmente. Confiar tanto en nuestra propia narrativa que creamos estas cámaras de eco y silenciamos cualquier perspectiva que nos contradiga. Es una excelente traducción analítica. La prudencia propia bloquea cualquier retroalimentación externa. Es la termita trabajando. Ignorar estas pequeñas señales lleva a que cuando por fin escuchas el crujido de la madera, la estructura ya está colapsando. Y esto lo vemos en la vida diaria, ¿eh? En el mundo corporativo, una empresa no quiebra por un error de un día. Quiebra por miles de microdecisiones de gerencia ignorando advertencias. O en la salud mental, un colapso rara vez ocurre en el vacío. Suele ser meses o años de cerrarse gradualmente al apoyo de otros. Sí, ignorar estas termitas te lleva al fallo sistémico. Lo cual nos deja frente, creo, al diagnóstico más severo del material. ¿Qué pasa cuando las termitas ya devoraron el núcleo, pero la fachada sigue de pie? Ese es el síntoma final, la fase más crítica del problema del ego, según describen. Consiste en mantener una apariencia externa impecable, ¿no? Como que todo está bajo control, mientras internamente hay un caos absoluto. Y para ilustrar esto, la fuente usa una referencia durísima del libro de Apocalipsis 3.1. Cito, «Tienes nombre de que vives y estás muerto». Es una frase escalofriante. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y fíjate que la fuente hace una diferencia muy aguda aquí. Trazan la línea entre ser un hipócrita y estar muerto. ¿Cuál sería la diferencia analítica? Porque suenan casi a lo mismo. Claro, es que el hipócrita es consciente de su engaño. Se pone una máscara sabiendo que la realidad es otra. Pero estar muerto, bajo esta perspectiva del ego, describe a alguien que ya ni siquiera percibe que está desconectado. La costra emocional es tan gruesa que se desensibiliza por completo. Exacto. Ya ni siente la desconexión. Opera en piloto automático dentro de su fortaleza vacía. Es como el sistema de seguridad que decíamos. Las alarmas están puestas, pero adentro ya no hay oxígeno. Y ante este panorama tan sombrío, el texto propone un antídoto, aunque debo decir que suena un poco radical. Sí, claro, no es algo cómodo. Propone la humillación, ceder el control y la muerte del ego. Usan literalmente la frase «Con Cristo estoy juntamente crucificado», como un acto de rendición diaria, no de una sola vez. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Porque siendo críticos, renunciar al ego y rendirse suena como perder autonomía, ¿no? En psicología moderna, rendirse frente a otros suele ser el camino para perder la propia identidad. Es una objeción súper válida. Para entenderlo tenemos que quitarle por un momento el filtro religioso a esa frase de estar crucificado. Desde un ángulo psicológico, están describiendo un proceso de desidentificación. ¿Desidentificación? ¿Ok? Sí. Es aceptar que la versión de ti mismo que necesita obsesivamente tener siempre la razón y controlar todo, pues tiene que dejar de gobernar. Debe ser desmantelada para poder conectar de forma real con otros. La paradoja central que plantean es que no dejas de existir, solo dejas el trono. Exactamente. La verdadera libertad no se encuentra cuando consigues controlar el trono, sino cuando lo dejas.
Piénsalo desde la energía. Aislarse y mantener estas máscaras intactas requiere una cantidad de energía agotadora. Te drena los recursos internos por completo. ¿Sí? Y rendirse elimina esa carga. Te permite integrarte a una comunidad. De hecho, la fuente cita a Eclesiastés para cerrar esta idea. Mejores son dos que uno. Es un viaje analítico tremendo el que hemos hecho hoy. O sea, recapitulemos rápidamente. Comenzamos viendo cómo millones de personas se conectan globalmente a través de aplicaciones, buscando esta prueba social. Sí, con YouVersion y estas cifras masivas. Exacto. Y luego contrastamos eso con la trampa del aislamiento dictada por el ego. Entendimos cómo estos pequeños hábitos, estas pequeñas zorras o termitas, corroen las estructuras. Y finalmente, analizamos la propuesta filosófica de, encontrar fuerza en la rendición y la vulnerabilidad compartida. Y yo creo que es crucial recordar por qué esto importa, independientemente de las creencias de cada quien. Porque la fuente menciona de paso algo muy cierto. Vivimos en la era del microondas y la comida rápida. Sí, todo tiene que ser inmediato. Y este ritmo acelerado nos empuja a la ilusión de control. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar en el día a día, donde, bajo la excusa de ser eficientes, nos estamos aislando innecesariamente. Es una súper pregunta. Y para cerrar con algo que quienes nos escuchan puedan procesar por su cuenta, quiero dejar un último pensamiento provocativo, basado en una frase pasajera de la fuente. Dicen que vivimos en una jungla de cemento. Donde cada quien está en lo suyo. Exactamente. En esa jungla alimentamos el ego para sobrevivir. Y la cultura moderna nos ha enseñado a construir muros emocionales altísimos. Pero ¿qué pasaría si nuestra mayor debilidad táctica no es que el muro sea muy bajo? Sino que no podemos salir. Sino que nos hemos encerrado tan perfectamente por dentro que olvidamos dejar una puerta para pedir ayuda. ¡Wow! Es una imagen muy poderosa para llevarnos a casa. Definitivamente. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. Invitamos a toda la audiencia a seguir cuestionando sus propias fuentes y a examinar sus muros. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo. Hasta pronto.